Toma uno, escena, ¿qué? ¡Escena 1, pendejo! Ok, buenas gente. Hoy estamos en un video que vamos a hablar sobre un tema nuevo. Pero Expresiones. ¡cállate! ¡No la cagues! Es una sorpresa, no spoilees. Bueno, por lo que verán, a ver, ya que te ves tan conversador, pinche Omar, ven acá y cuéntanos cómo te va y te vamos a presentar ante la gente y vamos a decirte qué vas a estar haciendo ahora. ¿Qué? A ver, cuéntanos, Omar, ¿por qué vienes tan problemático hoy? No sé, me levanté problemático. Pinche problemático. Pues Me voy. no te vayas. Ya no pienso. La gente Ya no. te quiere conocer. No, ya no pienso trabajar. Pues este fue Omar. Verán, este es Omar. Y cuéntanos qué vas a hacer de ahora en adelante en este canal. Subir porno. Que no. Ah, no, el porno no es legal en YouTube. El porno no es legal en YouTube, yo no entiendo por qué. Ya, entonces grabaré videos. Grabará los videos, él será mi afamado camarógrafo y hablaré con él ahora en los próximos videos que haga. Gracias, Omar, por dignarte a hacer este trabajo. ¿Cómo te sientes con eso? Bien. Eso me parece muy bien. Entonces, Omar, ojalá no tengamos problemas como antes. ¿Qué problema? Tú sabes qué problema. Ah, ya. Entonces el tema de hoy es esto. Bueno, tiene el título expresiones, porque cada quien tiene sus expresiones diferentes. Por ejemplo, nosotros somos ¿de qué país? De Guatemala. De Guatemala. Entonces, cada país tiene su expresión como para decir alguna cosa. Cuando alguien hace una pendejada, eso es otra expresión. Tú cállate, Omar. Siempre tendemos a decir cerote, pero o sea, muchas personas no Yo saben. digo verga. Porque te encanta, ¿verdad? Pero no, unas personas tienden a decir cerote, como les decía, porque es como que les dicen vos pendejo, como en otros países como México, que mis estadísticas dicen que 2 personas me miran en México, entonces. A mí me miran 3. Cállate. A ti nadie te va a ver. Este pinche Omar. Entonces, como les decía, que cerote. Otras personas tienden a decir el ba y extienden el a como a. Es que es lo que no entiendo. ¿Por qué lo extienden? ¿Por qué extiendes el ba, Omar? Yo no lo hago. Ah, no. No. ¡Chúpala! No, yo chupo el perro. No, eso lo hace Germán. Exacto, eso lo hace otros youtubers que son de Chile. Como Germán es de Chile, se chupa el perro. Expresiones que aquí en Guatemala tienden a usarlas, pero por famoso, o sea, porque alguien más lo dijo, entonces lo quieren repetir. O sea, eso es lo que pienso. Y cuando, o como algunas expresiones mexicanas, como personas que dicen güey. O sea, cuando una persona, un hombre, dice güey, pues Se escucha normal. Se escucha normal, Omar, se escucha normal. Pero cuando una mujer dice güey, no puedo evitar imaginármela orinando parada. ¿Ya lo imaginaste? Sí, ahora lo entiendes, ¿cierto? Yo sé que tú vas a ver este video y lo vas a entender. Vas a entender por qué me parece tan raro. ¿Verdad, Omar? Yo sé de quién hablas. Exacto, Omar, tú sabes de quién hablo. Así que, y no voy a usar tu nombre porque te respeto. Pero yo no. Cállate, que me va a pijear después de esto. Pero entonces así usamos las expresiones diferentes, aunque a veces no sabemos de qué carajos significan. Porque, por ejemplo, también, ¿qué otra expresión usas tú, Omar? Coño. El coño. El coño es algo así. Bueno, no lo vamos a poner porque Nos censurarían Nos el video. censuran. O solo que lo pongamos para mayores de 18, pero no creo que. no creo que YouTube no nos deja, así que ya se imaginarán lo que es coño. Entonces, La vagina. pinche Omar cochinón. Pero entonces eso es lo que se imaginan de que es coño. Entonces es una expresión que usan mucho en el otro continente que no es de nosotros. También en Argentina. En Argentina, pero eso es Sudamérica. Entonces, Pero es de América todavía. cállate, pinche Omar. No me contradigas. Pero entonces eso es lo que pasa, porque muchas personas no saben ni siquiera lo que están carajos hablando. Carajo es otra expresión, mira, que estoy usando y que a veces no sé ni qué puta
significa Carajo. Carajo es carajo. carajo, exacto, Omar, exacto, tú me entiendes, ¿verdad? Pero entonces esto es lo que quiero darles a entender, algunas expresiones que no usan y ni siquiera saben qué carajos dicen, pero lo dicen por moda o porque quieren expresarse y ser originales. ¡Putos hipsters! Eso es lo Así que son son. unos hijos de la gran puta. Sí, pero eso es porque tu mamá es puta, entonces... ¿Qué? Nada, Omar, que te respeto, que gracias por haber estado en este video grabando, espero que tengamos muchos más. ¿Por qué te vas, Omar? ¡No te vayas! Y esto fue lo que fue el video de la semana, que hoy es domingo y vamos a... ¿Y lo subiste el sábado? Cállate, Omar, arruina Tomás. Pero no, entonces, gracias por ver, gracias a las 50 personas más o menos que me ven, muchas gracias por apoyarme, gracias a Omar que está este día aquí. Vamos, que si tienes Twitter o algún canal en YouTube me lo puedes decir, lo vamos a poner aquí. Omar, aquí vamos a poner tu Twitter, dinos cuál es. Anirax es el de Twitter. Aquí vamos a poner el Twitter de Omar, que es Anirax, lo pueden seguir para ver lo que él comparte, y su canal en YouTube. También Anirax. Anirax también, creo que tiene algún trauma con los racks, que no sé qué puta significan. Entonces, aquí me pueden seguir a mí también en Facebook como DJ Madrid y en Twitter como DJ Madrid Star 1. No olviden que pueden suscribirse, darle me gusta y todas esas mamadas. No se suscriban. ¡Cállate, pinche Omar! Esto fue todo, así que recuerden, la vida es dura, pero más dura es la verdura. ¡Ya!